¿Verdad? Pues en el ministerio se ha proclamado el año del reconocimiento, año de reconocimiento. Vamos a ver, esa es la imagen que se ha lanzado como parte de la proclama, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor vamos a empezar a hablar del reconocimiento el día de hoy. Y hoy vamos a hablar, como ven en la pantalla ustedes, de los códigos del reconocimiento. Amén. Entonces miren, pues cuando hablamos de un código, quizá la mejor idea que nos hagamos es como por ejemplo cuando vamos al supermercado, ¿verdad? Y pasan los productos allí en aquel aparatito casi ¡pip! Entonces básicamente lo que está ahí pues solo son los códigos, ¿verdad? Ese, como ustedes ven en la pantalla, es el famoso código QR, ¿verdad? Que ahora por medio de eso uno puede entrar a un montón de lugares sin necesidad de estar escribiendo aquella famosa frase del www y toda la dirección, ¿verdad? Entonces este tema lo hemos titulado los códigos del reconocimiento. Como les repito, esa es la imagen. Originalmente yo le había puesto el tema los códigos del reconocimiento, los códigos de las ovejas que Dios reconoce, porque el tema está íntimamente ligado con esto. Ahí se van a dar cuenta ustedes cuando lleguemos. No sé si nos va a dar el tiempo el día de hoy de que, miren mis amados, yo quiero que nos quede claro esto, de que hay algunas frases, ¿verdad?, que se utilizan a veces como un cliché, frases como todos somos hijos de Dios, y pues lamentablemente no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, que es diferente, ¿verdad? Pero de ser creación de Dios a ser todos hijos de Dios hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque para ser hijo de Dios pues uno tiene que, Él nos tiene que aceptar, ¿verdad? Nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón, reconocer nuestra condición, y ese es uno de los graves errores que la mayoría de nosotros los seres humanos no lo reconocemos. Por ejemplo, perdónenme que les ponga este ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿qué piensan ustedes de esto? Piensen ustedes de algún pecado. Al final pecado es pecado, ¿verdad? Pero hay algunos pecados a los que la gente que los comete les es fácil reconocerlos. Pero hay algunos que no, que aún es descubierto o es descubierta y la gente sigue negando y diciendo no soy. Tal vez en alguna oportunidad vieron ustedes esos programas que a veces pasan en la tele, ¿verdad? Donde hasta la gente tenía pruebas y pasaban los videos, y la gente que cometió el error se miraba en las pantallas y decía, no, ese no soy yo. O sea, teniendo las pruebas y todo, y la gente seguía negando que fueran ellos los que habían cometido X error. Entonces les repito, ¿verdad? Hay pecados que son muy fáciles de reconocerlos, y uno viene, sí, yo reconozco, pido perdón, hasta todavía fue sin querer. Pero hay pecados, repito, que hasta que la gente es descubierta, muchas veces o algunas veces, hasta que son descubiertos, los reconoce. Pero muchas veces son descubiertos y siguen sin reconocer su condición. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque eso es lo que hace la diferencia entre alguien que es creación de Dios y alguien que es hijo de Dios. Por naturaleza, ustedes y yo somos creación de Dios, pero también creo y entiendo que somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia entre ser solo creación e hijo o hija? En el que nosotros reconocimos cuál es nuestra condición. Y por naturaleza la Biblia nos muestra de que nuestra condición delante de Dios siempre va a ser de necesitados, siempre va a ser de menesterosos. Por más bien almáticamente, espiritualmente o físicamente que ustedes y yo estemos, siempre vamos a necesitar algo más de Dios. Amén. Entonces repito, eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad?, entre alguien que es creación de Dios y alguien que es hijo de Dios. Entonces les digo esto porque al ir entendiendo, entonces hay muchas veces que nosotros, por nuestras actitudes, puede ser, por lo que decía el tema, ¿verdad? Recuérdense, el tema es los códigos del reconocimiento. Pero a veces por nuestras actitudes pudiera ser que Dios mismo deje de conocernos o deje de reconocernos.
Recordemos aquella cita en la Biblia que dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los que le dijo, no los conozco. Y es sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si echaban demonios en el nombre de Él, en tu nombre echábamos fuera demonios, pero el Señor no los conocía. Entonces yo les voy diciendo esto, mis amadas hermanas, para que vayamos nosotros entendiendo de que a pesar de que ustedes y yo creemos ser hijos de Dios, y espero yo pues que en ningún momento lo dudemos, ¿verdad? Pero podemos llegar a ser desconocidos. ¿Por qué? Porque hay códigos. Ustedes y yo lo vemos, repito, en esas máquinas que están en los supermercados, ¿verdad? De que cómo es que la máquina no se confunde si los productos son diferentes. Es porque en más de algo el código es diferente. A veces, tal vez, hace poquito fuimos con la pastora al súper y unos cubiertos, creo que fue lo que compramos, o unas cucharas o servidoras, no sé cómo le llaman acá, y aparentemente pues todas eran iguales, pero cuando pasó una era diferente, tenía un código diferente, y cuando uno lo mía pues era lo mismo. Al final pues se pagó y se pagó todo lo mismo. Pero les digo esto, ¿por qué? Porque los códigos, y ahí vamos a ver unos significados de la palabra reconocimiento y también de la palabra código, marcan la naturaleza de alguien, aunque sea lo mismo, aunque sea similar, pero hay ciertos rasgos, ciertas actitudes, ciertas cosas, digámoslo así, cierta forma de vida, cierto estilo de vida, pues el cual ustedes y yo tenemos que desarrollar para ser reconocidos, porque al final vuelvo a la carga con esa cita, no los conozco. Recordemos aquella otra cita en la Biblia también, en donde dice que había una boda, ¿verdad? Pero adentro de la boda había un hombre, dice la Biblia, que no estaba vestido acorde a la ocasión. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron. Entonces démonos cuenta, pensemos, ¿verdad? Tal vez el señor, el encargado de la boda, andaba viendo y de repente vio, identificó, reconoció, digamos, que había alguien que no estaba vestido acorde a la ocasión. Y le preguntan: ¿cómo entraste aquí? ¿Qué haces aquí? Échenlo, dice, a las tinieblas de afuera. Bien, hablar de esto, de las tinieblas de afuera, es bien delicado. ¿Por qué? Porque este personaje, el que estamos hablando, ya estaba adentro de las bodas. No es que iba a entrar, ya estaba adentro. Y adentro lo sacaron. Entonces esto es, bueno, se lo voy a mencionar nada más y algún día lo vamos a aclarar. La Biblia habla acerca de 3 tribunales. Uno, el tribunal del trono blanco, que es a donde es el trono de Dios, el juicio del Padre. Eso es lo único que voy a decir. El otro es el tribunal del Espíritu Santo, y participamos de ese tribunal cada vez que participamos de Santa Cena, que también es un juicio. Solo que ¿cuál es la diferencia? Que en ese juicio nosotros nos discernimos a nosotros mismos, y es lo que la Biblia dice. Si creemos estar dignos de participar, pues participemos. Y si estamos indignos, pues no participemos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y el otro, del cual les estoy hablando, que tiene que ver con las tinieblas de afuera, es el tribunal de Cristo, que es conocido como el Bimá de Cristo. ¿Qué pasa en ese tribunal? Mucha gente de los que son arrebatados pues van a llegar a ese tribunal, pero cuando se llega a ese tribunal, es lo que la Biblia muestra, de que uno va a llegar a ese tribunal para recibir recompensa. Pero muchos, dice, se retirarán, así lo dice la Biblia, avergonzados. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que pasó con este personaje, que logró ser arrebatado, digámoslo así, pero sus vestiduras no eran apropiadas. Entonces lo sacaron, lo regresaron. Básicamente ese regresar es las tinieblas de afuera, es el periodo tribulacionario, que mientras que pues en el reino de los cielos se va a estar celebrando 7 años de bodas, este que ya estaba dentro de las bodas, dentro del tribunal, ya no pudo participar. ¿Por qué? Porque había algo que no le permitió ser reconocido como parte de esa boda. Entonces yo les digo todo esto porque, miren, este año en particular, por la proclama, es un año de reconocimiento. Miren, como ustedes pueden ver acá en la imagen. O sea, yo no sé, cuando miran esto que está acá, o sea, reconocimiento, o sea, complementa la frase, la palabra, ¿verdad? Reconocimiento.
pero literalmente no es una vocal, sino que es lo que ven ustedes ahí, imagen de qué tiene, de una medalla, ¿verdad? ¿Y a quién se le da una medalla? Pues a alguien que ha obtenido algún lugar, y se le da en forma de reconocimiento. ¿Reconocimiento a qué? Pues a su, si es en el estudio, a que es buen estudiante, ¿verdad? Si es en algún deporte, a que ganó algo. Entonces, cuando hablamos de este reconocimiento, hay, entendámoslo así, mis amadas hermanas, ciertas cosas, y es en lo que vamos a desarrollar el tema, una forma de vida que ustedes y yo tenemos que llevar. Y yo no pretendo que Dios me libre, con lo que les voy a decir, emitir un juicio, sino que Dios me libre, sino antes bien como un despabilarnos, ¿verdad? Para poder meditar en nuestras propias vidas. ¿Seré yo reconocido? ¿Seré yo reconocida por Dios? Bueno, al desarrollar el tema lo vamos a ver. Si en realidad yo puedo decir, Dios me conoce. Como lo hablamos la semana pasada, cuando yo le preguntaba a usted si cuando la puerta está cerrada usted logra reconocer la voz de sus hijas. Y usted decía, bueno, a veces, pues igual es. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que recibir reconocimiento. El saber que Dios me conoce, Dios sabe quién soy, Dios sabe cómo estoy, Dios sabe qué hago, Dios sabe qué no hago. Y todo eso es importantísimo. Y para esto, repito, pues el tema cuando lo desarrollemos son 7 puntos que yo traigo, que son los únicos 7 puntos en toda la Biblia, pues vamos a decirlo así, cosas o características o una forma de vida que tenemos que hacer para estar convencidos de ¿qué? De que Dios nos reconoce. Y lógicamente, viéndolo desde el otro punto de vista, si yo no practico estas 7 cosas, o por lo menos una de las 7, entonces no soy conocido, no soy reconocido. Pero si voy esforzándome por practicar 1, 2 o las 7, que serían una plenitud, ¿verdad? Entonces yo puedo vivir con la convicción no solamente de que soy hijo de Dios, de que soy hija de Dios, sino de que también soy reconocido. Recordemos que cuando el Señor, por ejemplo, se bautizó, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y esa misma frase que les acabo de decir aparece 3 veces en la Biblia. O sea, prácticamente el Señor Jesús como Hijo de Dios fue reconocido, porque dice 3 veces, en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Fue agradable a los ojos del Padre lo que Él hizo, y Él lo reconoció públicamente. Entonces, repito, el tema no está centrado en emitir un juicio de decir, si no hacemos esto, Dios nos desconoce y que Dios nos libre, ¿verdad? Y nos vamos a ir al infierno. No, sino está centrado en que nosotros mismos pues reflexionemos en el estilo de vida que llevamos y que vivamos convencidos de que yo soy un hijo de Dios, ustedes como mujeres, yo soy una hija de Dios y estoy convencido de que Dios me reconoce. Y prácticamente, ahora, si Él viniera hoy, por cuanto me reconoce, me voy. Amén. Entonces, de esto trata el reconocimiento. Y por cuanto les puse el ejemplo de esa medalla, ¿verdad? Si este es un año de reconocimiento, eso significa que es un año en el que alguien, no podemos centrarnos solamente en un ser humano, por eso digo la palabra alguien, sino también alguna entidad de parte de Dios tiene que llegar a reconocer lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos hecho. Recordemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, la Biblia el Señor le dice a una iglesia, yo conozco, le dice, tus obras. O sea, el parte del conocer es parte del reconocimiento. Y ahí traigo yo una cita, no sé si la vamos a ver hoy, pero en el desarrollo del tema la vamos a ir viendo, en donde la Biblia nos muestra que a nosotros se nos va a recompensar según las obras. Las obras, está claro esto, ¿verdad? No son, la salvación no es por obras. O sea, la salvación yo no me la gano, no me la merezco por algo que yo haga, sino la salvación es un don de Dios, que para recibirla, que es lo único que tengo que hacer, reconocer mi condición. Amén. Eso es todo. Pero sí, la Biblia muestra que las obras sirven para galardón.
Y ahí es donde, miren, hay muchas bases bíblicas donde la Biblia nos muestra de que las obras de cada uno de nosotros serán probadas, dice, y serán probadas por fuego. Y ahí habla de 6 diferentes materiales con los que se edifica, con los que se obra. Y habla de heno, madera, hojarasca, perlas preciosas, plata y oro. Y dice que cada uno de esos 6 materiales, si lo queremos ver así, va a ser pasado por el fuego. Si hablamos de la madera, el heno, la hojarasca, las piedras preciosas y aún la plata, cuando pasan por el fuego siempre sufren más de algún problema, digámoslo así. Heno, madera y hojarasca se queman y desaparecen, ¿verdad? Pero el único material que al ser pasado por el fuego se purifica es el oro, porque aún la plata, cuando se escudriña pues con microscopio, aunque ya esté la joya, ¿verdad? Pero cuando se escudriña aún le quedan todavía escorias, se le llama. Pero el oro no, el oro se purifica. Entonces yo le estoy diciendo esto para que, repito, analicemos nuestras vidas y que veamos qué tanto en realidad ante los ojos de Dios somos reconocidos. Ven acá. Muchas gracias. Les voy a dar algunos significados. Gracias. De esta palabra reconocimiento. Si logras ver ahí. Entonces dice acá. Número 1 dice reconocimiento. Acción y efecto de reconocer. Escuchen esto. O reconocerse. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Reconocer a reconocerme. Pero vean el siguiente. El siguiente dice que es gratitud. Pero este que más me llamó la atención, reconocimiento, es examinar, y prácticamente es de lo que estamos hablando, de lo que vamos a ir hablando, con cuidado, algo o a alguien, para enterarse, dice acá el significado, de su identidad, de su naturaleza o de sus circunstancias. Uno de estos días nos pasó algo y conocimos a una pareja, pero yo empecé a ver ciertas características en la pareja. Estábamos platicando, pero yo empecé como a examinarlos, digamos, así se quedó. De repente llegamos a la casa con la pastora y yo le digo, te aseguro, le digo yo, que la esposa de él no es su primera esposa. Te aseguro que él estuvo casado antes. Así se quedó, solo fue un comentario. De repente conocimos mi esposa conoció al hijo del Señor y el Señor le confirmó que él era hijo solo del papá, ¿verdad? No de la señora. Y mi esposa se quedó así. Cuando yo llegué a la casa, precisamente la semana pasada, fue el jueves pasado, me dice, fíjese, me dice que se acuerda que usted me dijo que la señora no era esposa. Sí, así es. Y ella viene y me dice, ¿cómo lo supo? Vamos por esto, de que él no nos dijo nada, pero yo vi examinando con cuidado, como me dice acá, algo o a alguien para enterarse de su identidad, de su naturaleza o de sus circunstancias. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando del reconocimiento, ustedes y yo miramos, por ejemplo, a alguien que está así. ¿Y qué tal y cómo estás? Bien. ¿Y cómo está? Más o menos. Solo con la forma de hablar, ¿qué dice? Que esa persona está probablemente, ¿verdad? Está mal, está desanimada, le pasó algo, está enferma. O sea, solamente por la forma de ver, esto que dice, examinar con cuidado, uno llega a reconocer de que la persona algo puede tener. Bueno, entonces cuando vamos entendiendo este significado de la palabra reconocimiento, nosotros, por ejemplo, no le vamos a dar a alguien, ¿verdad? Como lo veíamos en la imagen, que era una medalla a alguien, por ejemplo, que se porta mal, una medalla a alguien que sabemos que tal vez ni le agradamos, pero antes bien, conforme vayamos escudriñando, vamos viendo, esta persona es atenta, es amable, como lo que pasó con la tsunamita y el profeta Eliseo, que la tsunamita llega a la alcoba con su esposo y ella le dice a su esposo, a mí me parece, le dice que este es un siervo de Dios, o sea, lo reconoció, y ella viene y le dice
Hagámosle, lo voy a resumir así, hagámosle una habitación. Le colocó diferentes cosas, pero yo estoy haciendo un resumen, para que cada vez que él venga, more ahí. O sea, ¿por qué fue que le hicieron esa habitación? Porque ella reconoció que ese hombre, el profeta Eliseo, era un siervo de Dios. Amén. Entonces ella fue examinando, como lo dice acá el significado, con cuidado a alguien, en este caso el profeta, para enterarse de su identidad. Entonces acá repito, ¿verdad? Recuérdense que el tema, mis amadas hermanas, es los códigos del reconocimiento. Y vuelvo a mencionar esto, hay características, hay una forma de vivir, hay una forma de hablar, de pensar, que nos puede decir a nosotros, esa persona es cristiana. No sé si alguna vez les ha pasado en algún lugar en donde ustedes se relacionan con la gente y la gente después de conocerlo viene y les pregunta, mire, disculpe, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? Es exactamente esto que estamos viendo acá. Examinar con cuidado a alguien para enterarse de su identidad. Entonces la gente nos va examinando y se da cuenta, usted es cristiano, es cristiana. ¿Y de dónde viene eso? De la identidad. Y la identidad da algo, según lo que estamos hablando, que es reconocimiento. Yo no sé cómo le repito ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Yo venía de arriba y dije, como que me parece que es hermana Rosa. Y luego vi como que salió y dije, pero ya se dio cuenta que aquí vengo. No sé, así lo percibió. O sea, ¿de dónde viene? Sí, la verdad que el pedazo de aquí para allá está algo retirado. ¿Por qué vino esto? Es un reconocimiento. ¿De dónde? De la identidad, de la comunión. Entonces lo mismo, y repito, para mí este tema es muy importante para que, voy a decir esto con mucho temor y temblor, para que nosotros mismos no vivamos engañados, diciendo yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, pero sin actuar, sin vivir de la forma en la que Dios reconoce a alguien. O sea, nos engañamos solitos. Repito, hay características. Vamos a ver acá. Bueno, sí, todavía falta mucho. Pero son 7 características que yo encontré y ahorita se las voy a explicar. De las personas a las que Dios reconoce. O sea, Dios, aunque repito, por eso empecé diciendo, ¿verdad? Aunque todos somos creación de Dios, no a todos Dios reconoce como sus hijos. Ya lo mencioné una vez más, se lo repito. El mismo Dios dijo de Jesús, este es mi hijo. El mismo Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero. Entonces veamos, leamos esta cita. Aquí en esta cita está el tema, y lo vamos a poder entender un poquito mejor del por qué le coloqué al tema los códigos del reconocimiento. O como les dije, ¿verdad? Originalmente lo había titulado los códigos de las ovejas a las que Dios reconoce. Vean esta cita, pues. Dice ahí Ezequiel capítulo 34 versículo 11 y 12. Si se dan cuenta, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, dice, yo mismo iré a buscar, escuchen, mis ovejas y las reconoceré. Se dan cuenta de que está hablando ahí de que el mismo Señor va a ir a buscar sus ovejas y las va a reconocer. Entonces yo he estado meditando mucho en esta cita, pero imaginémonoslo literalmente. O sea, imaginemos que el Señor desciende y anda caminando ahí por las calles de Carrillos, ¿verdad? ¿Será que cuando Él me vea, porque dice, yo las voy a ir a buscar, y parafraseando, ¿verdad? Y cuando las vea, las voy a reconocer. ¿Será que si yo paso por ahí, Él me reconocerá? Recordemos aquella otra cita que está en la Biblia, que dice, me viste preso, me visitaste. Me viste enfermo, me viniste a ver. Me viste desnudo y me cubriste. Y ya sabemos, ¿verdad? Los hombres se preguntan, ¿cuándo hicimos esto? Por cuanto a uno de estos se lo hicieron, a mí me lo hicieron. Pero también la pregunta, ¿pero cuándo hicimos esto? Por cuanto a uno de estos, mis pequeñitos, no se lo hicieron, a mí tampoco me lo hicieron. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que hay ciertas características, por eso el tema, los códigos, ciertos códigos, ciertas normas
que se necesitan cumplir para poder vivir convencidos pues, de que Dios nos reconoce. Porque miren, mis amadas hermanas, yo les digo, este tiempo que tengo de estar viviendo en Grecia, como se les decía la semana pasada, ¿verdad? Pero ya una semana después, estoy un poco más sorprendido aún. ¿Por qué? Porque la gente allá habla como que fueran cristianos. Y uno les pregunta, ¿y usted es cristiano? No, algunos ni creen en Dios. Pero Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le acompañe. Si papá quiere, y créanme, le digo, yo estoy sorprendido que no había conocido yo, por así decirlo, un lugar en donde la gente, cualquier tipo de gente, tuviera a Dios tan libre, vamos a decirlo así, en la boca. Antes bien he conocido gente que le da pena decir Dios le bendiga, que le vaya bien. No, Dios le bendiga, digan, no, que le vaya bien. Y les da pena. Mas sin embargo, bueno, el Señor sabrá, ¿verdad? Porque al final no es mi trabajo, es el trabajo de Él. Él las va a reconocer. Lo que a nosotros nos queda es que nos reconozca. Les hago una pregunta. No sé si alguna vez les ha pasado, quizá por alguna enfermedad, quizá porque se acaban de levantar, ¿verdad? En plena madrugada, y uno se mira al espejo, pero uno mismo se desconoce, como por ejemplo, uy, qué viejo estoy, o qué fea estoy, hola, de veras que sí me cayó mal la desvelada, no sé, ¿les habrá pasado alguna vez? Les digo, a mí sí. O sea, uno se mira al espejo y se desconoce. Imagínense si uno mismo a veces se desconoce, y si uno saliera a la calle así, la gente no lo conoce aún. Entonces yo les voy mencionando estos pequeños ejemplos, mis amadas hermanas, para que ustedes y yo vivamos convencidos. ¿De qué? De que si Cristo viene, Él nos va a reconocer, porque es lo que la Biblia dice ahí. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Entonces aquí la pregunta, ¿será que si Él descendiera literalmente y caminaría, será que a cualquiera que se tope, será que lo reconocería? Yo me imagino que no. Seguramente mucha gente lo va a ver y va a pasar lo mismo, o pasaría, mejor dicho, lo mismo que pasó cuando lo crucificaron. Lo agarran y les aseguro que lo vuelven a crucificar. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Los mismos judíos, los israelitas de nacionalidad, de pura sangre, digámoslo así, no desconocen a un Jesús. Ellos creen en un Mesías, pero les hablan de Jesús y se ofenden. Solo por mencionarles el nombre de Jesús ya se enojan. No lo reconocen, siendo de su propia sangre, siendo su propio hermano. Pero vamos a avanzar. Entonces dice acá, esto para mí es importantísimo: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. No es una reconoceré nada más de, él es tal persona, ella es tal persona, sino también es un reconocimiento de recompensa. Ahí se van a dar cuenta ustedes conforme lo vayamos desarrollando. Escuchen lo que dice. Como reconoce, dice, su rebaño el pastor, escuchen esto, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. ¿Ves? Esto es muy importante. Así dice, reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad. Entonces les digo, para mí esto es de vital importancia, porque tal vez les ha pasado, tal vez no, pero en alguna oportunidad a mí les digo, sí me ha pasado. No me he atrevido, como les decía la semana pasada, si no recuerdo mal, o en uno de los discipulados, a decirle, Dios mío, ¿por qué a mí? Si yo esto, si yo aquí, si yo allá. Me han dado ganas, peor en este tiempo que tenemos de estar aquí, me han dado ganas. Me he puesto a llorar, pero de eso a negar mi fe es totalmente diferente, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es de que en qué momentos vamos a ser reconocidos, como lo dice acá, en el momento en que las ovejas estén esparcidas. Y cuando hablamos de esto, de un esparcimiento, es porque normalmente alguien anda huyendo. Alguna persecución, algún problema, alguna dificultad. Y esto es lo sorprendente, mis amados hermanos, de que si nosotros marcamos, porque recuérdense que es un tiempo de reconocimiento, veamos el reconocimiento ahorita como un premio. O
sea, para que a mí el Señor venga y me dé recompensa y me dé un premio, si lo queremos ver así, como cuando alguien compite, ¿verdad? Y se lleva el primer lugar, o sea, antes de que le dieran el reconocimiento que tuvo que haber hecho, antes de que lo premiaran. Muy bien, si lo queremos ver como un deporte, practicar, participar. Si miramos, por ejemplo, las reglas en el boxeo, ¿verdad? Antes de la pelea, los pesan un día antes. ¿Para qué? Para que den el peso. Y si alguien está pasado de peso o falto de peso, sorprendentemente, aunque ya los boletos estén vendidos, la pelea no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque el participante no cumple con las reglas. Entonces se le da el premio. Pero ¿cuándo? Cuando pues cumplió con todas las reglas, ¿verdad? Se preparó y ganó. O sea, no solamente participó. ¿Y por qué les digo esto? Porque si este es un año de reconocimiento, entonces este año, mis amadas hermanas, pase adelante, me la bendiga, van a reconocer, escuchen bien cómo se lo voy a decir, lo que nosotros hayamos hecho. Pero aquí viene el detalle, ¿verdad? Si lo que yo más he hecho, pues es algo negativo, ahí viene lo que la Biblia dice, me darán según mis obras. Pero si lo que yo he hecho es algo positivo, es algo que ha sembrado bien, entonces vendrá un reconocimiento, vendrá un premio, si lo queremos ver así, vendrá un tiempo de recompensa. Y esto es importante que ustedes y yo podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque recuérdense que la Biblia habla de 3 niveles. 1, el labrador. 2, el atleta. Y 3, el soldado. Pero en este punto les voy a mencionar al atleta. El atleta, dice la Biblia, que se prepara y se abstiene de muchas cosas con tal de ganar un premio. Y lógicamente, ahora si hace todo bien, lo gana. Amén. Entonces es acá donde ustedes y yo, mis amadas hermanas, tenemos que meditar. O sea, ¿qué tantas cosas buenas he hecho yo que merezcan un reconocimiento? O de lo contrario, ¿qué tantas cosas malas o negativas he hecho yo que hagan que no me reconozcan? Recuérdense que yo se los mencioné porque no lo prediqué acá, de que el ser una buena persona no me garantiza a mí ser una persona espiritual. Porque ahorita yo les digo, allá en Grecia he conocido gente muy buena, pero no conocen al Señor. Entonces el ser buenas personas no les garantiza ser gente espiritual. Y si no son gente espiritual, lamentablemente, y aunque parezca duro y hasta sectarismo pudiera sonar esto, pero no van a ser parte del grupo que se vaya arrebatado. ¿Por qué? Porque no basta ser bueno. Pero aquí lo que yo quiero dejarles, y por eso estoy dando tal vez vueltas, con tal de que me logren entender, mis amadas hermanas, es de que el estilo de vida que nosotros hemos llevado va a marcar este año una recompensa, un reconocimiento. O pues simple y sencillamente puede marcar pues que no me merezco nada. Pues que no me conocen. Y aún los que me conocían ahora me desconocen. ¿Por qué? Porque recuérdense que la Biblia nos muestra que la vida se rige por una ley de siembra y cosecha. La Biblia claramente dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces podemos pensar, mis amadas hermanas, que los años que hemos vivido, por eso que pónganle mucha atención a esto, han sido un tiempo de siembra y siembra, y este que es un año de reconocimiento, va a ser un año de cosecha. Pero como claramente lo dice la Biblia, uno cosecha lo que siembra. Amén. Por eso es importantísimo. Si ustedes y yo reconocemos delante del Señor, bueno, Señor, este año que pasó, yo reconozco que no fui muy buena sembradora. Sembré, qué sé yo, tristeza, sembré enojo, sembré problemas, no sé. Entonces, ¿qué vamos a cosechar? Entonces, lo que nos toca en este tiempo es saber que si nuestras siembras no han sido muy buenas,
pero estamos en un año de reconocimiento, entonces tengo que empezar a cambiar mi siembra. El año pues tiene 12 meses, ¿verdad? Estamos aún empezando el año, es un buen tiempo, una buena oportunidad. Repito, ¿verdad? Si ustedes y yo reconocemos, bueno, no he sembrado como debería de haber sembrado. Entonces es un tiempo para que empecemos a sembrar de una mejor forma. Amén. Y bueno, ya leímos todo, ¿verdad? Pero ahora miren, pues acá lo que viene, no se los voy a explicar todo, solo lo voy a mencionar. En la Biblia, mis amadas hermanas, aparecen, vamos a ver acá, por lo menos les digo, porque yo estoy casi convencido de que no son todas, 16 palabras entre hebreas y griegas que significan reconocimiento. Entonces se las menciono, lo repito, solo para que ustedes lo vean, ahí está en la pantalla. Y de la única que estamos hablando, o la que vamos a hablar, es la primera, que es la palabra, pues vamos a pronunciarlo así, bakar. Que está aquí en este cuadrito, no sé si lo logran ver, que está un número 7, diagonal 7. O sea, ¿qué significa eso, verdad? De que la palabra bakar, que es la palabra reconocimiento de la que estamos hablando, esta que menciona acá la Biblia, donde dice reconoceré, esa es la palabra que estamos hablando, es la palabra bakar. En la Biblia, en toda la Biblia, aparece la palabra bakar, ¿verdad? 7 veces, pero también aparece en 7 versículos en la Biblia. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí ustedes se dan cuenta, aparece el número 20 y a la par el número 21. ¿Qué quiere decir eso? De que en la Biblia esta otra palabra, chakar, aparece en 20 versículos, pero aparece 21 veces. O sea, solo les explico eso así a grandes rasgos para que ustedes se hagan una idea de qué es lo que yo traigo ahí en esos cuadros, ¿verdad? Y esta otra que está acá es la palabra bacará. Aparece en toda la Biblia solo una vez y en un solo versículo. Y también vamos a hablar de ella, pero de la que vamos a hablar es de esta. La palabra bakar, que les repito, aparece en toda la Biblia. La palabra bakar, ¿verdad? Porque en español aparece de diferentes formas, pero ahí se las voy a explicar. En toda la Biblia aparece 7 veces. Y por eso fue, como les repito, viendo eso que aparece 7 veces y viendo esto que habla de reconocer a las ovejas, yo le coloqué los códigos del reconocimiento. ¿Por qué? Porque aquellas ovejas a las que Dios reconozca tienen que tener esas 7 características. Y si no las tienen, no las reconoce. Porque repito, sí, mira, ya me voy a entender con eso. Porque la palabra bakar, esa que dice reconoceré, solo aparece en toda la Biblia 7 veces. Y es la palabra, repito, vamos a leer una vez más acá, que dice: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las bakar, por así decirlo, y las reconoceré. Pero ¿cuántas veces aparece en toda la Biblia? 7 veces. Y ahí de ahí brotan, repito, las 7 citas que las traigo ahí, pero ya no nos va a dar tiempo, ya llevo 40 minutos casi para ver las 7, ¿verdad? Pero por lo menos sí me voy dando a entender, mis amadas hermanas, de esto, de que para ser reconocidos yo tengo que tener ciertos códigos. Entonces cuando el Señor venga, ¿verdad?, me va a reconocer, o vamos a decirlo así, me tiene que reconocer. ¿Por qué? Porque yo vivo acorde a esas 7 cosas que dicen reconocer. Amén. Bueno, las demás, lo mismo, ¿verdad? Son palabras hebreas que significan reconocimiento, y estas últimas 5, que son 5 palabras griegas que también significan reconocimiento. No creo que nos alcance el año para explicar las 16, porque imagínense, demasiado. Pero ahora bien, veamos. Ya vimos, mis amadas hermanas, lo que significa la palabra reconocimiento. Examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra código.
Dice acá que la palabra código significa sistema. Aquí utiliza la palabra signos. Ustedes y yo podemos colocarle ahí normas, características, reglas. Ahí mismo lo dice. Y de reglas que permite formular y comprender, escuchen esto, mensajes secretos. Entonces, al entender esto de comprender mensajes secretos, ahí se va entendiendo un poquito más y un poquito mejor las características que se tienen que tener para ser reconocidos. Amén. ¿Por qué? Porque son signos, señales, acordes, un estilo de vida. Caben muchas más palabras ahí que se tienen que tener para ser reconocidos por el Señor. Entonces, esa es la misma cita. Pero ahora les voy a dar los significados de la palabra reconocer. Amén. Que es esta que dice ahí, reconoceré. El primer significado que les di es un significado de un diccionario común. Pero estos significados son significados pues del diccionario hebreo, ¿verdad? Que podemos ligarlo, está íntimamente ligado con lo que es el original y lo espiritual. Ahora vean acá, reconocer. Si ustedes y yo queremos ver estos significados como una característica, la podemos ver. Pero dentro de estos significados no están las 7 bases bíblicas que yo traigo, de las 7 veces que aparece la palabra vacar. Aquí le aparece con C, en lugar de con Q, pero al final es lo mismo. Ahora veamos. Entonces la Biblia dice acá, vamos a leer una vez más, porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Pues cuando vemos qué significa esa palabra reconoceré, significa arar, inspeccionar, admirar, cuidar, considerar. Y como siempre saben, ¿verdad? Las que yo resalto en otros colores porque las son las que más me llaman la atención. Más eso no significa de que las otras no sean importantes. Son igual de importantes, solo que yo me quiero centrar en otras cosas, ¿verdad? Repito, dentro de las citas, las 7 veces que ya les dije que aparece la palabra vacar, no aparece la palabra consagración. Pero uno de los significados de esta palabra es consagración. Entonces ahí podemos ir entendiendo ya cuál es uno de los códigos o una de las características, tal vez se entienda un poco mejor así, que tenemos que tener como ovejas para que el Señor nos reconozca, o sea, ser gente que vive consagrada. Repito, ese no es uno de los puntos, pero como es un significado, lo podemos mencionar, ¿verdad? No es una de las 7 bases bíblicas que traigo, pero cuando entendemos esto, consagración. La palabra consagración, si ustedes y yo decidimos consagrarnos para el Señor, el mundo se nos va a venir en contra. Probablemente la familia se nos va a venir en contra. ¿Por qué? Porque a como está viviendo el mundo de perdido el día de hoy, todo aquello que sea diferente o que no sea igual a ellos, simple y sencillamente lo repudian. Anoche, esto no está aquí dentro del tema, yo ya estaba acostado, pero yo sentí que el Señor me empezó a hablar. Y me empezó a hablar acerca de los círculos. Y hoy que me levanté inquieto con esa palabra círculo. Yo ya había hecho mis planes para el día de hoy, ¿verdad? Pero cuando me levanté no pude. Me recordé de eso y me puse a estudiar. Y titulé al tema los círculos viciosos. Miren, pues tal vez ustedes lo han visto. Vamos a poner el ejemplo aquí, el agua. Cuando uno agarra, por ejemplo, una piedrecita o le mete el dedo al agua, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que cuando la piedra entra, en el agua se empiezan a formar ciertos círculos, ciertas ondas. O en el mar, ¿verdad? Entonces, eso es un círculo vicioso, de que empieza con una pequeña cosita, pero se va agrandando. Son unas ondas. La voz, el efecto es el mismo. Uno habla, yo empiezo a hablar desde acá, ¿verdad? Pero como el sonido se va agrandando, llega a sus oídos. Pero en realidad no empezó aquí, empezó desde acá, desde el diafragma. Entonces, miren todo lo que tiene que viajar y llega hasta sus oídos.
el efecto es el mismo. Es un círculo que se va agrandando y poco a poco lo percibimos. Entonces, dentro de los círculos viciosos, el tema es exactamente eso, que todo empieza con un círculo, empieza con una pequeña cosa, pero se va agrandando. Y esa pequeña cosa es que se le da la espalda al Señor. Y cuando se le da la espalda al Señor, eso empieza a crecer y a crecer y a crecer, y llega un punto dentro de ese círculo vicioso, no a nosotros, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar así, en el que si yo le doy la espalda al Señor, es el primer punto del círculo. También me van a caer mal todos aquellos que le sirven. Y el círculo vicioso ahí ya se va acrecentando. Es por eso que cuando hablamos de consagración, vamos a caer mal, así de simple. Por ejemplo, ¿verdad? Les voy a mencionar un ejemplo. Una de las batallas que yo tuve allá en Guatemala, sobre todo con las mujeres, fue con la forma en la que se vestían. ¿Por qué? Porque se supone de que si somos hijos de Dios, hija de Dios usted, o sea, la Biblia muestra que la hija de Dios, que el hijo de Dios tiene que vestirse decoroso. Cuando hablamos del decoro, por ejemplo, así vemos esas cosas que están ahí en la pared, ¿qué son? Por eso es lo que estoy diciendo, el decoro. ¿Creen ustedes que la pared se miraría igual si no hubiera nada de eso? Entonces la pared está decorada. Habla de un decoro, habla de un pudor. Y les digo, tuve ese problema ya con las mujeres. ¿Por qué? Porque no se vestían, y creo como que no lo lograban entender, decorosamente. La Biblia muestra que una vestimenta decente tampoco es, ¿verdad?, andar cubierta hasta aquí y cubierta hasta acá, y todavía que no se le solo los ojos se le miren, porque al final la Biblia muestra que mucha gente pues se puede vestir así, pero tiene problemas de lengua. Al final no vamos a entrar en ese detalle. ¿A dónde voy con esto? Estamos hablando de esto, la consagración. Hablemosle a alguien que no se viste decorosamente, que se vista decentemente. ¿Qué creen que va a pasar? Se enoja. ¿Por qué? Porque no tiene los códigos que hacen que Dios o lo reconozca. ¿Ya? Ay, entonces yo, bueno, debería tenerlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me voy a consagrar. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender, mis amadas hermanas. Sí me voy dando a entender. Al final, si no, pues ustedes me preguntan y si tienen alguna duda. Entonces, yo nada más puse un pequeño ejemplo, les digo, de con lo que yo lidié allá en Guatemala. Y ahorita pues todavía no hemos empezado como quisiéramos, ¿verdad? Pero uno de estos días fui a X iglesia, y yo no estoy diciéndoles que eso sea incorrecto, tampoco que sea bueno, ¿verdad? Pero, bueno, mejor no le digo nada. El asunto es que, pues vi a una persona que llegó a la iglesia de una forma en la que se pudiera pensar no es apropiada. ¿Por qué? Porque es un templo. Pero aquí viene la pregunta, ¿pero qué preferiríamos? ¿A que se pierda en el mundo o a que esté por lo menos adentro de la iglesia? Aunque esté mal vestido. Pues por lo menos que esté adentro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si hablemos, por ejemplo, de las pinturas, ¿verdad? No sé cómo lo vivan ustedes acá, porque la verdad no lo sé. ¿Conocerán a alguien, por ejemplo, que piense que el que la mujer se pinte el rostro sea pecado? ¿Sí? Tal vez poquito, tanto no, pero demasiado. Ahí ya. Como tatuarse, por ejemplo. Entonces, miren, pues, o sea, ¿por qué les pregunto yo esto? Porque, o sea, yo no voy a entrar a ver si es pecado o no es pecado, ¿no? Solo estoy haciendo la pregunta para ver qué tanto uno se incomoda. Como dice hermana Nida, yo me pinto un poquito, y que alguien venga de plumas y me mire, deje de pintarse porque parece payaso. O sea, ¿cómo recibe uno eso? Si uno está consciente, bueno, ustedes, no uno, están conscientes, pero si yo solo mi tocadita de gato, aunque sea eso, sí, un poquito, pero siempre causa molestia. Entonces, les repito, espero estarme dando a entender, porque la consagración
se puede ver desde varios ángulos. Y si yo le vengo a decir a alguien que se consagre, pero para que se consagre tiene que dejar de hacer ciertas cosas, dejar de frecuentar ciertos lugares, vestirse de tal forma, probablemente le vamos a caer mal. Al final, esto pasa por dos cosas. Número uno, porque no tiene los códigos, no puede ser reconocido porque no tiene estos códigos, ¿sí? Y número dos, porque ese trabajo es trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Amén. Santo es el que tiene que convencer a la gente de, Amén. yo no estoy De cambiar. vestido apropiadamente. Yo les he comentado, ¿verdad? De que yo antes me vestía puro rockero. Al final lo fui entendiendo y decía yo puro mudo me miraba. Pero yo me sentía dichoso, orgulloso de la forma tan fea en la que me vestía. ¿Y quién me convenció a mí? Mis papás no pudieron. Mis papás me regañaban. Mi mami puede coser, es costurera. Y yo rompía mis pantalones de aquí, los compraba nuevos y yo mismo los rompía. ¿Qué hacía ella? Cuando miraba que yo había roto mi pantalón, me lo cosía. ¿Y qué hacía yo? Cuando miraba que me lo había cosido, lo volvía a romper. Entonces era una de estarnos peleando constantemente por la forma en la que yo me vestía. Y a veces, andando en esa línea de rockero, la rebeldía está a la orden del día. No lo hacía tanto porque me gustara, sino por molestar a mi mamá. Pero les digo, pero no me convenció. ¿Quién me convenció a mí? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando decidí cambiar. De lo contrario, si yo no decido cambiar, que alguien venga a decirme, mira, vestite decentemente. Por ejemplo, que alguien venga a decirme, mire, vístase decentemente. ¿Cómo se le ocurre zapatos azules y camisa rosada? Me voy a ofender, porque según yo ando a la última moda. Me voy a ofender. Y así es. Aunque ustedes y yo nos pongamos la prenda que nos pongamos, yo ando bien vestido. Pero a mi parecer. Pero si alguien viene y me habla de consagración, probablemente la forma en la que yo ande vestido sea una forma que no es la forma de vestirse de alguien consagrado. ¿Sí? Entonces ahí, mis amados hermanos, por eso les digo, son códigos. Son signos, son señales, es una forma de vivir que nosotros, espero yo en Dios, podamos entenderla. Pero hay gente que no la va a entender. Y aunque se lo expliquemos, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque hace falta algo. Que ella o que él reconozca su condición. Mientras tanto, así se puede aparecer el mismo Señor Jesús y no lo va a reconocer. ¿Acaso no fue eso lo que pasó en los tiempos del Señor Jesús? Se les apareció él mismo y acaso lo reconocieron. Imagínense si no lo reconocieron ni a él y ahora a nosotros. Menos. Entonces no nos toca pelearnos con la gente. ¿Por qué? Lo único que podemos hacer es orar por ellos. ¿Para qué? Para que en algún momento acepten estos códigos y sean reconocidos por Dios. Ahora, si nosotros creemos que sí estamos siendo reconocidos por el Señor, bueno, consagrémonos. Cuando uno se consagra, uno no se pelea con nadie. ¿Por qué? Porque al final, acuérdense qué fue lo que hizo el Señor Jesús. Dice la Biblia que Jesús vio al pueblo y los vio como ovejas sin pastor. Y no fue a decirles, hijos del diablo, se van a ir al infierno. No, sino dice que tuvo compasión de ellos. Y empezó a orar por ellos. Empezó a liberarlos. Empezó a predicarles. Pero ¿a quiénes llamó hipócritas? ¿A quiénes llamó sepulcros blanqueados? A los que se les predicó, pero no lo reconocieron. Entonces yo no puedo venir y porque yo estoy consagrado señalar a alguien que ni lo conoce, ni se lo he presentado, o es desconocido por el Señor. Entonces lo primero que tengo que hacer es presentárselo, se lo presento y ya que el Señor se encargue de cambiarlo o de cambiarlo. Imagínense usted. Alguien le decía a mi esposa de que tuvo un sueño con nosotros como pastores. Y le dijo que teníamos una iglesia muy grande, pero que a la iglesia entraba gente llena de tatuajes. A la iglesia entraba gente con minifalda. A la iglesia entraba gente con problemas de alcoholismo. La gran dije entre mi nombre. Pero imagínense, mis amados hermanos, que nos ponemos, no, aquí usted no puede entrar por esa falda, aquí usted no puede entrar por esa boca. ¿Quién va a entrar a la iglesia?
Nadie. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa gente? Si en el sueño pues mostraron que estaban adentro, pues dejarlos que entren, predicarles la verdad, presentarles al Señor, y el Señor va a ser el que se va a encargar de ellos. Pero por el hecho de que ellos estén como estén, se vistan como se vistan, eso no puede afectar a mí en mi consagración. ¿Por qué? Porque yo entiendo los códigos y yo vivo acorde al código que el Señor reconoce. Bueno, él todavía no, ella todavía no. Bueno, entonces hay que orar. Y a su tiempo hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Entonces, si yo me aferro a esa promesa, yo lo voy a ver. Pero si yo por consagrado señalo y acuso, entonces yo mismo estoy saliéndome de los códigos. Ustedes y yo consagrémonos, que es lo que nos corresponde. Y al que no puede o porque no lo entiende, porque la verdad es que esto es así. Yo les hablo por mí, como les repito, con mi forma de cambiar. Mis papás no me pudieron convencer. Yo solito decidí cambiar y fue cuando el Señor me empezó a redarguir y yo solito saqué toda mi ropa. Después yo mismo miraba mis pantalones, este pantalón ya no sirve, o a la basura, o si se le podía poner un parche o algo ahí, mi mami me lo arreglaba. Yo mismo fui, mire mami, me puede arreglar este pantalón. Y vos qué sorprendida, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces miren los demás signos, por el significado de la palabra código, que significa reconocer, inquirir, ir a buscar. Ir a buscar. Pero vamos a continuar. Mirar, reconocer, reflexionar. Y escuchen este otro. O véanlo ahí. ¿Cuál es el último? ¿Qué dice ahí? Escuchen bien. Examinar a un enfermo. Pensemos. Ustedes y yo vivimos dentro de los códigos de la consagración. Yo reconozco que estoy consagrado a mi Señor. Pero también, ¿cuál es otro código? De que si hay alguien pues que no está dentro de esos códigos, o sea, ¿qué tengo que hacer? Según el último significado, examinar a un enfermo. Ahora bien, les pregunto, ustedes y yo, por ejemplo, empezamos, bueno, me duele aquí, me duele allá, me duele aquí. Voy con el médico. ¿Qué es lo que el médico hace? Nos examina, ¿verdad? Y acorde a las preguntas que hace, entonces él dice, por lo que ha estudiado, bueno, usted, esto, reposo. ¿Cómo solo con reposo? Ningún médico le va a decir, mire, tómese una su agüita de esto. No, medicina. Pero ¿por qué él puede recetar? Porque ya nos examinó. Entonces, mis amadas hermanas, muchas veces ustedes y yo, y el enemigo nos gana mucha ventaja en relación a la amargura. ¿Por qué? Porque queremos que todos cambien de la noche a la mañana. Y la verdad es que si nos analizamos a nosotros mismos, ni nosotros mismos hemos cambiado de la noche a la mañana. Aún después de tantos años de estar consagrados al Señor, aún hay cosas que todavía tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si es con un familiar, examinarlo. Bueno, a él le gusta esto, no le gusta lo otro. Ella piensa así, su forma es esta, la otra. Ir examinando. Examinando como se examina un enfermo. Y a su tiempo el Señor nos va a dar la palabra en una acción, algo apropiado. Porque por cuanto yo ya lo examiné como se examina a un enfermo, el Señor me va a dar la solución para yo mismo poder ser la puerta abierta para que X persona se consagre. Pero ¿y si no lo examinamos como un enfermo? Decía el apóstol Sergio, cambiar de cama al enfermo no lo va a sanar. ¿Por qué? Porque solo se cambió de cama. La cama no es la enferma, el enfermo es el que está sobre la cama. Entonces muchas veces cometemos los errores de que por nuestra consagración, lejos de examinar como se examina a un enfermo, tendremos a juzgar. Y les digo, al emitir juicio, la gente no va a querer cambiar. Porque como les decía, muchas veces les hablo por mí, yo no hice las cosas por amor, sino por rebeldía. Que como no quieren que yo haga eso, entonces hago lo otro.
volvemos a lo mismo. Se pierde el reconocimiento. Y este es un año de reconocimiento. Miren, voy a terminar con esto. Vamos a dejar hasta ahí el tema. Amén. Pero todavía les voy a decir algo a ustedes.